Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. Agradecemos la asistencia en el día de hoy. Eh, en el tema, ¿verdad? Esta sección es de enfermedades crónicas del corazón, esta serie, fortaleciendo el manejo de condiciones cardíacas en la atención primaria. Por favor, pueden utilizar el chat para presentarse, decir su nombre, de dónde nos visitan, el municipio, lugar de trabajo. Ok, mi nombre es Francely Sánchez y voy a ser su moderadora en el día de hoy. Los invito a encender las cámaras. Eh, Necesitamos, ¿verdad?, su participación activa, como en todas las demás secciones. Compartir su experiencia es de gran valor para lo que es esta metodología ECO. Y pues, sabe que tienen el chat para escribir cualquier duda durante la sección. Duda o pregunta, ¿verdad?, durante la sección. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los Quality Improvement. Vamos a repasar la guía. Eh, Les voy a pasar con la doctora María Rodríguez para que pueda abordar un poquito sobre esas guías. Hola, buenas tardes a todos. Pues a manera de repaso, la última sesión estábamos hablando sobre hipertensión. Y yo creo que los puntos más importantes primero es recordarnos de las nuevas definiciones, que no son tan nuevas, pero de las últimas definiciones del American College of Cardiology y el American Heart Association desde el 2017, ¿verdad? Que enfatiza en donde una presión normal, como sabemos, en menos de 120 la sistólica, menos de 80, menor o igual 80 la diastólica, lo que es elevated BPs o elevated blood pressure, que son los 129 en la sistólica, como quiera 80 o menos la diastólica. Estadio 1 ya son los 130, de 130 a 139, y ya la diastólica en los 90, a los 80, perdón, me refiero a 80, 89. Y por último, lo que es ya considerado estadio 2 de hipertensión, que es mayor o igual de 140 la sistólica, mayor o igual de 90 la diastólica. ¿Ok? Esto hizo que la prevalencia de la condición aumentara, sin embargo, eso no va a la par con la cantidad de medicamentos que vamos a estar recomendando, porque siempre lo primero que vamos a hacer es enfatizar los cambios en el estilo de vida del paciente y en esa misma visita, si tenemos más de dos presiones, ya sea que el paciente nos haya dicho que trae una de la casa, plus la que cogimos en la cita, o ya es un paciente que hemos visto en dos ocasiones con presiones en los diferentes criterios o estadios, identificamos en cuál de esos estadios está y procedemos a calcular el ASCVD, que es una calculadora de riesgo, ¿verdad? Que tenemos disponible tanto en los websites como en el teléfono, a través de diferentes aplicaciones. Y entonces, dependiendo de ese riesgo, si es un riesgo alto, ¿verdad? Nos dan mayor o igual de 10%. Ese paciente, si está en estadio 1 de hipertensión, se recomienda que se comiencen medicamentos. A los pacientes que están en elevated BPs, ¿verdad? Eso no es como tal el diagnóstico de hipertensión, recomendamos estilo de vida. Como les dije, en el estadio 1, si el ASCVD es mayor o igual de 10%, recomendamos medicamentos. Si el riesgo cardiovascular es menos de eso, estilo de vida. Y en pacientes que tengan estadio 2 de hipertensión, vamos a recomendar muy posiblemente, ¿verdad? Comenzarlos en terapia de dos, una combinación de dos antihipertensivos, eh, dependiendo de las comorbilidades y de lo que le favorezca al paciente en términos de hasta su estilo de vida, ¿ok? Así que, yendo por este slide, que para mí es un resumen, ¿verdad? Del resumen más importante, es primero evaluar en qué cosas podemos orientar al paciente, y muchas de esas cosas nosotros pensamos y asumimos que las saben, o que a veces pensamos también que pueden ser, ¿verdad?, de cierta manera como que sentido común, pero para nosotros es así por la exposición que tenemos a esta data. Así que somos, ¿verdad?, un recurso de información para los pacientes. Así que lo primero que vamos a hacer es preguntar si están usando algún medicamento, si están usando NSAIDs, si padecen de artritis y por eso se están tomando esos medicamentos, si tuvieron alguna enfermedad reciente y están utilizando, por ejemplo, fenilefrina. Tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de que o
Productos de hierbas también hay que buscarlos muchas veces y ver si pueden aumentar la presión, si fuman, etcétera. Así que lo primero es verificar qué medicamentos están utilizando, cuál es su estilo de vida. Vamos a empezar recomendando esa terapia no farmacológica. La primera forma de recomendar los medicamentos, ¿verdad? Tenemos varias alternativas de primera línea. Los antihipertensivos de primera línea son la familia de los ACE inhibitors, ARBs, la familia de los calcium channel blockers, em, más que nada los dihydropyridines, ¿verdad? Que son los nifedipina y amlodipina. La familia de los diuréticos, clortalidón o hidroclorotiazida, ¿ok? Recordar que está en ese slide que no tratemos de no llevar esos diuréticos, especialmente las tiacidas, a la dosis más alta por el riesgo versus el beneficio, con mayor riesgo de que tengan disturbios electrolíticos, más que el beneficio de lo que sigue, de lo que puede ayudar a bajar la presión, subirlo hasta la dosis máxima, ¿ok? Así que en esos casos, pues mejor aumentar otro medicamento o enfatizar bien en que si logramos hacer cambios en el estilo de vida, podemos evadir hasta utilizar un segundo o tercer medicamento. Si con ese tercer medicamento ya vamos por el, ¿verdad? Eso es hasta step 3, que está ahí, ya vamos por el step 4. Si en ese punto todavía tenemos problemas controlando las presiones, primero o averigua el compliance del paciente. Eh, y si todo eso es cierto y el paciente se está tomando los medicamentos, la línea reservada o que se recomienda para resistant hypertension, ¿ok? Que lo que significa es que tiene ya 3 medicamentos y las presiones todavía siguen por encima de 140/90, o se utilizaron 4 medicamentos para controlar esas presiones, pues entonces en esos pacientes la recomendación es comenzarlo en espironolactona o eplerenone, ¿ok? Importante que la contraindicación es que el paciente tenga disfunción renal con un GFR menos de 45 o que tenga hipercalemia, que es el potasio mayor o igual a 5. Así que lo que está en amarillo es cómo debe estar para poder empezarlo. Por último, individualizar cada terapia. Así que si ya tenemos los 3 medicamentos de primera línea, ¿verdad? Un losartán, por decirlo así, con amlodipina y clortalidón, y le añadimos el aldactona. En ese punto, aparte de averiguar causas secundarias de hipertensión, ¿verdad? Que pueden ser disturbios tanto arteriales como hormonales, vamos a individualizar cada terapia, la terapia del paciente, porque de ese punto en adelante, pues realmente no hay una guía en términos de qué es lo mejor o lo apropiado. Pero por darle un ejemplo, si el paciente padece de benign BPH, benign prostatic hyperplasia o próstata agrandada, pues ese sería un buen candidato para tal vez comenzar doxazocin, que son alfa bloqueadores y los ayuda de esa manera. Y como quien dice uno en buen español, pues matamos 2 pájaros de un tiro. Pero si por el contrario el paciente padece tal vez de fibrilación atrial, aunque debería estar en un beta bloqueador, pero o de una arritmia o de palpitaciones, pues una buena alternativa tal vez sería entonces añadir carvedilol, que es un beta bloqueador, y así de nuevo atacamos 2 problemas en un solo punto, y así es como se individualiza cada terapia. Em, y pues me adelanté. Y el paso 6, como les dije, ya a ese punto también deberíamos estar considerando evaluar causas secundarias de hipertensión y buscar de la ayuda de otros especialistas también para ese manejo en conjunto y en equipo. Gra- Ok. Gracias, doctora, por ese resumen. Ahora tenemos una breve encuesta. Queremos saber, para nosotros es bien importante conocer si ustedes están utilizando estas estrategias presentadas. Eso es parte de la evaluación de este proyecto. Así que si usted es un profesional clínico que atiende pacientes, pues le agradecemos que tome el tiempo de completar esta encuesta. Vamos a estar colocando el enlace en el chat y les vamos a dar unos minutitos para que la completen. Así que ya lo acabo de poner por el chat. Cualquier pregunta nos escriben por el chat. Estamos aquí a su disposición. Muchas gracias, Alexandra. Eh, Voy a ir con un poquito más de calma para darle break a que puedan ir contestando.
y puedan contestar ese formulario. Ok. Ahora sería el espacio de la preprueba. Ya se supone que estén viendo el pop-up en su pantalla. Si no aparece en su pantalla o están desde el teléfono, pueden darle al pulse y ahí pues le sale la preprueba. Además, también lo estarán colocando en el chat o si estás en la laptop y tienes el teléfono cerquita, puedes escanear el QR code y contestar la preprueba. Compañeros, me dejan saber cómo están esos numeritos de las prepruebas para no adelantarme y esperar a todos los participantes. Sí, ok. Vamos a continuar. Ahora sí, tenemos la sección número 3, señales y prevención del infarto de miocardio. Con la doctora Rodríguez Santiago. Sigue adelante, doctora. Súper. Pues buenas tardes de nuevo. Mi nombre es la doctora María Rodríguez Santiago. Para referencia, sé que estamos los mismos de la vez pasada, pero básicamente todos mis estudios a nivel doctoral, medicina interna y cardiología son en la Universidad de Puerto Rico y actualmente trabajo en Guaynabo, en San Patricio Heart Institute, a las órdenes a todos. Ok, así que vamos a hablar sobre señales y prevención del miocardio. Estos son los objetivos que están en nuestro site o en nuestro armamentario de recursos. Vamos a ver cuáles son esas intervenciones que podemos proveer para los pacientes para prevenir ¿verdad? Eventos cardiovasculares y estimular un estilo de vida saludable. Vamos a identificar los síntomas típicos y atípicos del infarto y vamos a educar al paciente sobre señales de alarma y necesidad de atención médica inmediata. Como les dije la última vez, por si acaso, el resto del slide del PowerPoint está en inglés y voy a hablarle en español o un Spanglish. Cualquier duda me la pueden preguntar en la parte de las preguntas si es que algo no lo explico de manera adecuada o bien. ¿Ok? Así que, como siempre, empezamos porque es importante entender el tema, porque es importante hablar sobre este tema y es que enfermedades cardiovasculares, y especialmente las enfermedades del corazón o los infartos al miocardio, son la causa número uno de muerte en Estados Unidos y estas son de las encuestas más recientes, que esta es la del 2024, en donde cogieron un número, ¿verdad?, de 800.000 muertes y de esas casi 700.000 fueron ocasionadas por problemas, ¿verdad?, o problemas en el corazón o heart disease. ¿Puedes pasarlo? Y entonces, esto es cierto tanto en hombres como en mujeres, y esto es bien importante que lo enfaticemos porque siempre tenemos esta percepción, o no, no nosotros, pero existe esta percepción de que esto es una condición que solo ocurre o que prevalece en los hombres, y eso no es cierto, así que es la causa número uno tanto en hombres como en mujeres, básicamente en el mismo porcentaje. En Estados Unidos, ¿ok? Así que tenemos que estar pendientes de este factor. Adelante. Y en cuanto a las edades, de manera bien interesante, es la causa número uno de muerte a partir de los 65 años, al igual que a partir en el rango de 65 a 85 y en el rango de 85 a más, la causa número uno de muerte y es la segunda causa de muerte en pacientes entre las edades de 45 y 64. ¿Ok? Puedes pasarlo. Ok, así que ahora vamos a hablar un poquito sobre esa patofisiología y me parece que este slide vamos a ir como a medicina 101 y sí, pero no, ¿ok?
Sí, porque, ¿verdad? Les voy a explicar que todo comienza con el endotelio. El endotelio es esa capa que recubre el lumen del vaso sanguíneo, ¿verdad? Y esa es la que sabemos que se compone tiene tres capas, que es la íntima, la media y la adventicia, ¿ok? ¿Por qué estoy yendo a manera tan microscópica? Y es porque en mi experiencia esto es una forma, uno, muy útil de entender la condición y dos, de explicársela a los pacientes, ¿ok? Así que, básicamente, el vaso sanguíneo por dentro responde a unas sustancias que ocasionan que ese vaso sanguíneo se regule o regule la presión arterial. Hay unas sustancias como esas que tenemos hacia el lado izquierdo que dicen angiotensina, catecolaminas, tromboxano y flujo turbulento, esas van a hacer que la arteria, ¿verdad?, se contraiga o que ocurra vasoconstricción, ¿ok? Y en un escenario donde las sustancias que se liberan son serotonina, acetilcolina o flujo laminar, o sea, un flujo directo, o bradiquinina, pues eso estimula la producción de ¿verdad? Lo que hemos visto, cyclic GMP o cyclic AMP, y eso hace que esa arteria se dilate. Así es como, dependiendo de la necesidad del músculo o de la demanda muscular del miocardio, es como la arteria, pues la coronaria se dilata o se contrae para llevar el flujo que necesita ese espacio de músculo, ¿ok? Eso es la función normal. Adelante. Ahora, cuando esto se desregula, esto es lo que se conoce como disfunción endotelial. Y esta es básicamente la razón esencial de todos los problemas de aterosclerosis, de infarto, vasoespasmo, etcétera. Es esta desregulación, ¿ok? Cuando hay disfunción endotelial, ya no existe ese balance perfecto entre los vasos, las sustancias que hacen vasoconstricción y las sustancias que hacen vasodilatación, ¿ok? Y uno de los factores importantes que ocasiona esa desregulación es que cuando ya se van creando plaquitas de colesterol, como pueden ver en la que dice Disturbed Flow, esa misma, pues ya ese flujo deja de ser laminar y la forma en que la sangre toca ese endotelio ya no es como bonita, de manera laminar, no la raspa de manera que estimule la vasodilatación linda, sino que empieza a chocarla en una forma que lo que hace es causar shear stress y va tocando el endotelio, pero de una manera tan fuerte que lo va lastimando, ¿ok? Y eso estimula por el otro lado la vasoconstricción. Si ven aquí también, fun fact, I guess, que el L-arginina es uno de las sustancias que se encuentran en el endotelio y que podemos estimular, exacto, y que si se estimulan con estos otros vasodilatadores, como por ejemplo serotonina, pues se convierte en L-citrulina, que eventualmente producen cyclic GMP, que nos ayudan a vasodilatar. Y de ahí salen también la teoría de estas sustancias naturales o de ventas over the counter de productos que ayudan al corazón de L-arginina. Sale de aquí. Ok, ¿puedes pasarlo? Ok. Entonces, una vez ya hay disfunción endotelial, quiere decir que esa capa está lastimada, está en muchas ocasiones, ¿verdad? Se rompe, no se rompe por completo, pero se lastima, se lacera y hace que esas células ya no estén tan bonitas unidas, sino que crean espacios en donde el colesterol que se produjo en el hígado que está en exceso, ¿verdad? Pues se supone que el LDL que se produce, pues se atrape por el mismo hígado y se mantenga en el hígado para crear bilis o fariasis o energía, ¿verdad? Pues está demasiado en el torrente sanguíneo, el endotelio está abierto, está lastimado, entra a través de ese endotelio hacia de la íntima a la media, ese LDL se queda atrapado con macrocitos, se convierten en macrófagos, esos macrófagos liberan unas sustancias de citoquinas que lastiman más todavía y crean un sistema inflamatorio debajo de la íntima, entre la media y la íntima. Eso crea una placa de colesterol que tiene unos componentes más fibrosos, que actually son los que protegen un poco esa placa. Si esa placa es la más peligrosa, es aquella que tiene poco componente fibroso y mucho componente necrótico, que es lo que vemos ahí, que son muchos componentes inflamatorios, bien que se pueden romper con facilidad, que se mueven mucho. Así que así es como se va formando esa placa de colesterol, ¿ok? Ok, en este slide
antes, y lo que también yo le digo a los pacientes es, y lo vamos a ver también más adelante en los slides subsiguientes, es que la cardiología se ha movido a no solamente identificar, uno, utilizar el LDL como un número en absoluto, en ocasiones sí, y lo vamos a ver en cuál escenario ese número de por sí vale demasiado como para empezar tratamiento, pero ya la cardiología se mueve a utilizar un conglomerado de riesgo, ¿verdad? Tenemos el paciente de frente y podemos estimar su riesgo cardiovascular y eso es lo que queremos hacer y eso es lo que se conoce como prevención primaria, ¿ok? Prevención primaria ahora mismo lo que define la cardiología es estimar ese riesgo cardiovascular antes de que tan siquiera haya evidencia de aterosclerosis subclínica. Y si lo ven, está la arteria y debajo dice, esto es del 2019, después de esto salieron las guías del 2021, 2023, pero en ese momento, pues, current practice, ok, prevención primaria era esperar o cubrir hasta un evento de un infarto y luego del evento del infarto, eso es la prevención secundaria, que no ocurriera otro segundo infarto. Pero lo que en este momento se proponía, que ahora sí ya se practica, es que prevención primaria es estimar el riesgo cardiovascular del paciente, que no hayan placas identificadas y que si ya hay una placa identificada, estamos haciendo básicamente una prevención secundaria. Así que detectar aterosclerosis subclínico hoy en día ya es básicamente una prevención secundaria. Y me refiero que con esto ya es viable empezar tratamiento con estatinas. Puedes pasarlo. Ok, así que vamos a utilizar estos casos para practicar los diferentes conceptos que vamos a ver. No sé si quieren que lo... Ah, ok, eso mismo. Ok. Lo voy a ir leyendo y lo ponen el por al lado y lo contestan. Ok, tenemos un caballero de 64 años que está asintomático. Él llegó con unos resultados de una placa de pecho que se la hizo en el trabajo para screening. Y entonces tiene historial de hipertensión y llega preocupado porque pues en la placa le leen algo que a él le pareció extraño. Él no fuma, no es diabético y no tiene historial de enfermedades cardiovasculares. Su historial familiar se desconoce y los vitales están en parámetros normales y todavía no llegó sin laboratorio. La placa lee que tiene una silueta normal, no hay problemas en la parénquima del pulmón, no hay infiltrados, masas, efusiones, los ángulos costofrénicos están normales, el contorno de mediastino también, pero dice que hay unas calcificaciones en el arco de la aorta de mild, ¿verdad? Moderada, de leves a moderadas, que son consistentes con placa ateromatosa. ¿Le comenzamos estatina? Sí o no. Yo no sé si yo puedo ver el poll. Anyways, ustedes lo pueden ver. Me lo dicen si no. Good. Sí, tenemos por aquí que la mayoría indica que sí. Han contestado un Súper. total de 28 personas. Bello. Ok. Good. Pues vamos a ver por qué. Exactamente. Vamos a pasar al siguiente slide. Y la contestación es sí. Es en base a lo que en resumen sí estaba hablando justo antes. Y es que ya se considera esto es el equivalente, ¿verdad?, de tener enfermedad de las coronarias. De hecho, como lo pondría en mi nota, sería coronary artery disease, slash, yo le pondría slash X-ray imaging with atheromatous plaques in thoracic aorta. Porque obviamente, estamos claros que dentro del grupo muy amplio de las diferentes definiciones que esto trae ahora a colación, ¿verdad?, de enfermedad de las coronarias, dentro de ese grupo que va a existir, sí va a existir unos a menor riesgo y a mayor riesgo. Pero esto ya se considera enfermedad subclínica de las coronarias, o sea, coronary arteritis subclínico, ¿ok? Y a este paciente se recomienda empezar terapia de estatinas, ¿ok? Este estudio lo que básicamente nos dice es que mi sonido, escucho que está abajo, ¿me escuchan bien? Ok. Este estudio lo que nos dijo básicamente es que
si se fijan, el evento de infarto es el que está después del violeta, ¿ok? Los rojos son un promedio de 41 meses antes del infarto, o sea, vamos a ponerle como 3 años antes del infarto. El que está justo en el medio, que es negro y violeta, el del medio son eh, como 3 meses antes del infarto. Y podemos ver que desde años antes, esta enfermedad subclínica, ¿ok? A llevando va llevando una progresión poco a poco, como por ejemplo, que lo que ven aquí en los rojos, 3 años antes, por decir más o menos, ¿verdad? 41 meses, ya están en 30% ocluidas las coronarias. Pasamos a los cuantos meses antes, en menos de 3 meses ya tienen un promedio de obstrucción de 60% y menos de una semana antes de ese evento cardiovascular, la estenosis está como en 70%. Así que este estudio lo que nos dijo es, mira, enfermedad subclínica, si tú la ves, ese paciente lleva años acumulando esas placas de colesterol, ¿ok? Y en el momento del infarto, por eso es que queremos prevenir esa progresión de esas placas, porque se ha visto que a través de los años esas placas aumentan y, ¿verdad? Y no necesitan estar tan ocluidas para llegar a un evento cardiovascular, un evento coronariano agudo. Veo algunas preguntas, las voy a contestar al final y son buenas preguntas. Puedes continuarlo. Ok. En este, vamos para el caso 2. Pueden abrir de nuevo el poll. Ya entiendo que le salió el Pulse Super. participante. Me dicen cuando la mayoría. Ok. Así que tenemos el caso 2. Este es un caballero de 68 años, asintomático. Tiene un estilo de vida activo, corre 1 milla 3 veces en semana, tiene historial de diabetes y lo diagnosticaron hace 3 años. No tiene historial de hipertensión, no fuma y no tiene enfermedad cardiovascular identificada. No tiene dolor de pecho, él está completamente asintomático. Y no tiene historial familiar de enfermedad prematura ¿verdad? De infarto. Y su LDL está en 102. El resto de los laboratorios están, bueno, del panel de colesterol está aquí, tiene el colesterol total en 178, los triglicéridos en 160 y el LDL 102, 103. ¿Recomendarían estatinas, sí o no? Perfecto. Ok, 60%. Vamos a convencer al 34%. Good. Ok, estos dos, aquí es donde yo les digo que hay un número en particular de LDL, donde vamos a comenzarle siempre la estatina, porque es un número de por sí muy alto en LDL, ¿ok? Y si se fijan en prevención primaria, ¿ok? Si nos vamos completamente hacia la derecha, que vemos dos verdes, uno amarillo, el primero en verde lo que dice es LDL más de 190, comenzamos estatinas de alta intensidad. Segundo punto, estos dos pacientes no necesitan o sea, no calcular ningún riesgo. Estos pacientes tienen ese número, empieza estatinas. Segundo grupo de pacientes que independientemente del número del riesgo cardiovascular se comienza estatinas, son pacientes diabéticos entre 40 a 75 años y se comienza una dosis intermedia o moderada, de moderada intensidad, ¿ok? Em, Esos grupos, de nuevo, son las excepciones para decir a estos pacientes se les empieza estatina sí o sí. Ahora, si no caen en ninguno de esos grupos, ¿verdad? Y vamos a irnos por los pacientes que están, uno, asintomáticos, dos, que están en ese rango de 40 a 75, es el tercero a la derecha, 40 a 75, entre 70 a 100, a 190, ¿verdad? Ahí llega este paciente, vamos a poner de nuevo 45 años, llega con sus laboratorios, este paciente le vamos a calcular ese riesgo cardiovascular y aquí es que yo les explico a ellos que si su número, por decir así, vamos a poner, está en 128, pero su riesgo cardiovascular es
menos de 5 porque tiene 40 y pico de años, que es lo que usualmente pasa, porque ese riesgo cardiovascular viene derivado en esencia, como les dije la vez pasada, de la edad, pues ese paciente lo vamos evaluando de acuerdo a esos riesgos. De otra manera que comúnmente pasa también es que pacientes más cercanos a los 75, vamos a poner de los 72, no tienen un LDL tan alto, vamos a poner, no, obviamente habría que calcularlo, pero voy a decir un número, 74 años con un LDL como en 115, 100, sí, 115, su riesgo cardiovascular va a dar seguramente de intermedio, de borderline e intermedio y es derivado principalmente por su edad, ¿ok? Porque a medida que la persona vive más tiempo, esas placas de colesterol se van formando, ¿ok? Eh, entonces, ok, si el riesgo es low o menos de 5%, a ese paciente le vamos a recomendar cambios en el estilo de vida. Si el riesgo es borderline de 5 a 7.5, de nuevo, vamos a recomendar cambios en el estilo de vida. Si estamos en un riesgo intermedio, aquí hay unas alternativas que podemos utilizar si el paciente está incierto de querer comenzar o no unas estatinas, ¿ok? O si por el contrario el clínico siente que o cree que la calculadora, ¿verdad?, de evaluación de riesgo puede estar sobreestimando el riesgo cardiovascular de ese paciente. Y podemos utilizar un CT que llamamos, ¿verdad?, CT-CAC score para la evaluación del score de calcio. Y por último, más a la derecha, cuando el riesgo cardiovascular da más de 20%, a ese paciente lo empezamos en estatinas de dosis alta para reducir un 50% del LDL. ¿Puedes pasarlo? Ok. Cuando, cuando este paciente llega, ¿verdad? Hacemos el cálculo del riesgo cardiovascular ¿verdad?, con el ASCVD, la calculadora. Lo segundo que hay que hacer y lo que las guías recomiendan es personalizar esos riesgos, porque esta calculadora lo único que toma en consideración es la edad, las presiones, si tomas medicamento para la presión, si eres diabético, si fumas y tu colesterol total con el HDL y el LDL que está implícito porque como que la calculadora lo calcula, valga la redundancia. Anyways, son muchas cosas se quedan afuera, así que lo que hicieron fue, mira, vamos a poner esto, los risk enhancers, para que cuando el clínico atienda al paciente, no solamente haga el cálculo, pero también tome en consideración estos factores que se han ido identificando después de la creación de esa calculadora, ¿ok? Y se dieron cuenta con diferentes estudios, mira, pero si el paciente tiene esto, el riesgo aumenta y eso no está tomado en consideración en esa calculadora, ¿ok? Así que eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Y los más importantes, ¿verdad? O los que al momento están estudiados y validados son si el paciente tiene enfermedad prematura o historial familiar de enfermedad prematura cardiovascular, eh, etnicidades como, ¿verdad?, South Asian Ancestry, pacientes que tienen chronic kidney disease, metabolic disease o metabolic syndrome, pacientes féminas que han tenido historial de preeclampsia o que tienen enfermedad prematura enfermedad no, que tienen menopausia prematura, ¿ok? O pacientes que tienen enfermedades inflamatorias como lupus, artritis reumatoidea, psoriasis, HIV. Y si unos números en particulares son altos, también son marcadores de riesgo, como por ejemplo CRP alto, cuando el Ankle Brachial Index, que nos diagnostica PAD, ¿verdad? O Peripheral Arterial Disease, es positivo. Cuando enviamos otros marcadores como lipoproteína A, apolipoproteína B, todos esos son marcadores que si los vemos se suman al riesgo y los tenemos que tomar en consideración porque no van a estar implícitos en la calculadora que les digo, ¿ok? Hay unos factores de riesgo específicos para los diabetes y esto se utiliza para decidir si los diabetes vamos a ponerlo en una dosis, a los pacientes diabéticos los vamos a empezar en una dosis de alta intensidad o de intensidad moderada, ¿ok? Y eso va a depender si es un paciente que tiene una duración larga de la condición, si tiene enfermedad de los riñones o CKD, si tiene retinopatía, neuropatía o también enfermedad periferal, ¿ok? ¿Puedes pasarlo? Y lo que les digo, cuando utilizamos el CT-CAC score, ok, este paciente quedó en riesgo intermedio, 7.5 a 20, y ya sea el paciente no está seguro si empezar el medicamento o no estamos seguros de que ese riesgo cardiovascular esté bien medido,
Podemos utilizar este estudio. Es un estudio que se hace súper rápido. La mayoría de los centros de imágenes, por no decir todos, lo hacen. No lleva contraste. Y nos va a dar unos números. Si nos da cero, ese paciente podemos decirle y darle reassurance, mira, no hay que empezar estatina ahora mismo. Te podemos repetir este estudio 5 años, ¿ok? Esto a excepción de pacientes que fumen o pacientes que tengan historial familiar de enfermedad prematura familiar de la cardiovascular. Porque si sale cero y no tomamos esto en cuenta, estamos posiblemente subestimando este riesgo, el riesgo cardiovascular de ese paciente. Así que es preferible ni enviarlo en esos escenarios porque sale cero y vas a quedar con la misma incertidumbre de, pero es que eso puede ser un falso negativo. Porque es bien importante que sepamos que este estudio, que abajo vemos como una imagen representativa, lo que marca son las placas calcificadas. Así que estos pacientes con, por ejemplo, diabetes o, por ejemplo, con que fuman, muchas veces lo que tienen son placas foamy, líquidas, y puede tener una coronaria con aterosclerosis y no ser representado adecuadamente en los CAC scores. Si el CAC score está entre 1 a 100, es recomendable, ¿verdad? O es razonable empezar la estatina, especialmente en pacientes mayores de 55 años. Y si el CAC score está mayor de 100, pues se recomienda a cualquier edad empezar el medicamento. ¿Puede continuar? Ok, ¿por qué en los pacientes diabéticos los comenzamos en estatinas básicamente sin mirar el LDL, independiente del LDL? Estos pacientes se han hecho múltiples estudios en donde su riesgo cardiovascular o, ¿verdad?, riesgo de morir de un evento como un infarto es altísimo y se compara al mismo riesgo de pacientes que ya tuvieron un infarto, ¿ok? Así que eh, y por ejemplo, también pacientes que tienen, estos pacientes tienen alta prevalencia de que su causa mayor, ¿verdad? Que la causa de muerte más probable sea eventos cardiovasculares, ¿ok? Si se comparan con el mismo cohorte de personas de su misma edad, pero no tienen diabetes, ¿ok? Y esto aumenta, este riesgo aumenta más todavía si padecen de otras condiciones, como por ejemplo hipertensión, ¿ok? Este riesgo, de hecho, es independiente de si controlamos el LDL. Así que por eso es que no tomamos básicamente en cuenta o no, no es que no lo tomamos en cuenta, porque obviamente no es lo mismo tener un LDL controlado que un LDL, ¿verdad?, en 200, pero el riesgo que ellos tienen es inherente a su condición, porque lo que hay que pensar y lo que les explico a los pacientes, mira, el número yo lo quiero bajito porque básicamente el azúcar que está mucho tiempo en la sangre o que lleva mucho tiempo ya por ahí jangueando en el torrente sanguíneo, y esos marcadores de inflamación que constantemente tienes por ahí dañan el endotelio. Y eso es lo que predispone a eventos cardiovasculares. ¿Ok? Eh, y una vez estos pacientes tengan eventos cardiovasculares, el extent o la manera en que se presenta su enfermedad de las coronarias es mucho más severa que en pacientes que no son diabéticos. Usualmente son multivessels, o sea, las tres coronarias están envueltas y suelen tener mayor rate de complicaciones después de la revascularización con mallitas o cabbage. Ujú. Puedes pasarlo. Ok, entonces, estamos ya como que los diferentes riesgos que vamos a tratar de prevenir, ¿verdad? O discutir para prevenir esos infartos. Diabetes lo hablamos de dislipidemia y ahora vamos a hablar de obesidad. Lo que se recomienda en las guías es que en cada visita, o por lo menos una vez al año, pero si se puede hacer más seguido, mejor, estemos pendientes del peso de nuestro paciente y calculemos el BMI. Pacientes que tienen overweight, que están sobrepeso o que están obesos, están a mayor riesgo de tener eventos cardiovasculares, fallo cardíaco, fibrilación atrial, cuando se comparan con personas que están en un peso normal o adecuado. Lo que se recomienda es 100% en estos casos. Siempre yo les digo, mira, necesitamos un equipo, nutricionista tiene que estar a la par con, ¿verdad? Tiene que ayudarnos con este escenario, porque la realidad es que uno, tristemente, pero no, muchas veces hablando de otras cosas, pues el tiempo no es tanto como para también hablar de eso y ciertamente tampoco tenemos ese expertise. Sí podemos dar unas guías, ¿verdad?, generales de lo que dicen las guías americanas del corazón, el American College of Cardiology, pero necesitamos la ayuda de nutricionistas. Sí, lo que las guías recomiendan es, mira, hay que crear una dieta baja en calorías. Eso va a ir dependiendo también de la actividad física que ellos empiecen a
¿verdad? A tener. Y este tipo de actividad física se debe sostener por lo menos más de 6 meses. Y es importante que en pacientes que veamos, a veces los vemos, a veces el BMI da normal o da overweight, pero los vemos más panzoncitos. Y en esos pacientes lo que se recomienda es que midamos la circunferencia de la cintura, porque estos pacientes que tienen lo que llaman el apple shape, ¿verdad? El body apple shape, donde la mayor cantidad de grasa está acumulada en la circunferencia de la cintura, están también a alto riesgo de tener eventos cardiovasculares. ¿Ok? Puedes pasar. Ok, esto honestamente podremos ir medio por encima porque ya lo hablamos la vez pasada, son las cosas que debemos evadir en la nutrición o que no deberíamos estar consumiendo tan a diario. Yo siempre les digo, mira, la verdad es que la medicina está hecha para proveer información, para prolongar, ¿verdad? La vida de la manera que ¿verdad? Se pueda y de promover calidad de vida, ¿ok? Y la información está, este estudio de hecho es el estudio más importante que nos habla en respecto a la nutrición, sobre que dividieron unas personas, ¿verdad? Dividieron 7.000 personas entre una dieta control y una dieta mediterránea. Uno de ellos tenían grasas por aceite, ¿verdad? Extra virgin olive oil, y otros tenían las grasas que eran poliinsaturadas a través de los nuts o las nueces. Y rápido, si se fijan, apenas en par de meses, la incidencia cardiovascular de los pacientes con una dieta mediterránea se redujo significativamente y a medida que pasa el tiempo, como ven la gráfica, pues se diferencia más. Así que mientras más se sostiene, pues menos riesgo de tener eventos cardiovasculares tenemos. Eh, yo creo que la lista la voy a dejar para que la lean, para no tomar tanto tiempo en eso. Puedes pasarlo. Igual que esta que está aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? De nuevo, creo en que estas son las herramientas, podemos darle esta información a los pacientes. No es decir, o sea, yo les digo, mira, no es que no salga, qué sé yo, por decirlo, una vez a la semana o una vez cada 2 semanas y quieras, pues, no sé, salir con tu familia y comerte una pisita. Ok, es mantenerse en una dieta constante o que tenga los suplementos vitamínicos, que sea alta en vegetales, en frutas, en nueces, que nuestro contenido principal de proteínas sean los pescados, las sardinas, después de eso, pues, como dice, ahora mientras más subamos es menor cantidad, no es que sea más importante. So, pues después de los pescados, lo segundo mejor en términos de fuentes de proteína es el pollo. Y por último, y que tenemos que tratar de evitar, pues grasa, ¿verdad? Red meats. Y esto es lo que las guías han fomentado, como que, mira, vamos a estimular un estilo de vida, vamos a enjoy food, o sea, vamos a hacer, ¿verdad? No crear de una dieta verle un componente negativo, sino como que integrar esta dieta mediterránea a que se puede llevar como un estilo de vida natural. Puedes pasarlo. En cuanto a las recomendaciones de ejercicio, lo hablamos la vez pasada, pero se recomiendan 150 minutos semanales si la intensidad es moderada y 75 minutos semanales si la intensidad es vigorosa. Intensidad moderada, pueden ir hablando por teléfono, no pueden cantar. Intensidad vigorosa, están más asfixiaditos. Pero bien, pero ajá. Ok, muchos pacientes preguntan como que, ay, doctora, lo que yo tengo son 10 minutos. Eso nada más como que me da y yo, bueno. Eh, sí, lo que las guías dicen es, no importa la cantidad de tiempo, si lo que haces son 10 minutos, el enfoque debe ser que cumplas con los 150 minutos semanales. So, si tienes 10 minutos en la mañana y tienes 10 minutos en la tarde y así quieres hacerlo por la semana hasta que cumplas los 150 minutos, that's fine, ¿ok? Otra pregunta que me hacen frecuentemente es si pasar el trimmer cuenta, si limpiar la casa cuenta. A mí, cuenta, si tú estás haciendo una actividad moderada, ¿verdad? Y tú puedes hablar por teléfono, no puedes cantar y tú pasando el trimmer estás ahí haciendo ejercicio, fine, cuenta. Lo que pasa es que es difícil tú tú pensar que, ¿verdad? Con esos 15 minutos que pasaste el trimmer, cumpliste con la meta de los 150 minutos. Yo lo que les digo a veces,
fine, pues mídete a ver cuánto en verdad te toma a ti pasar el trimmer. Para que entonces sepas cuánto en los restos de los 150 minutos te faltan por hacer. Y no sobreestimes ¿verdad? Esa actividad de la casa. Ay, perdón. Y por último, los pacientes que son sedentarios, lo que se recomienda es que vayamos bien poco a poco, no de una, decirle sí, dale, vamos para el 10K, sino que poco a poco, mira, vamos a hacer entonces esta semana, no llegamos a la meta, pero 75 minutos, cosa de protegerlo y luego vamos progresando a la meta. ¿Puedes pasarlo? En cuanto a fumar, fuera lo que sabemos, lo que es obvio, pero lo tenemos aquí. Esta es la causa número uno prevenible de muerte en Estados Unidos. Así que tabaco es esencial que logremos, ¿verdad? Que tratemos de que nuestros pacientes dejen de fumar. El second hand smoke o fumadores de segunda mano también tienen riesgo cardiovascular, pues, de eventos, ¿verdad? De eventos de infarto. El tratamiento es varenicline, ¿verdad? Que es Chantix, es su nombre comercial, bupropión, que su nombre comercial, ¿verdad? Es Wellbutrin y otros antidepresivos que pudiéramos utilizar más o menos parchos de nicotina. Los e-cigarettes es lo mismo por si acaso que los vapers o los vaping. Si pregunten por esto porque es bien común hoy en día que el paciente piense que es inocuo y las guías dicen que no. Ya hay data observacional de estudios en donde estos pacientes que vapean tienen mayor riesgo de tener eventos de infarto, strokes, fallo cardíaco, ¿ok? Suben la presión, ¿verdad? De manera aguda y el heart rate. Son una de las manifestaciones que sí ya están establecidas, igual que dañan el endotelio. Rayita, importante. ¿Puedes pasarlo? Aspirina, lo último en las guías que se recomienda es que se puede considerar, la indicación es 2B, eso significa que es razonable, de hecho, incierto, empezarlo en pacientes 40 a 70 años de prevención puramente primaria, en aquellos que tengan un riesgo bajo de sangrado. Lo que sí es harmful es clase 3, empezarlo rutinario, o sea, paciente que llega de 40 años. Vamos a empezar esta aspirina, vamos a empezar esta aspirina. Eso es clase 3, igual que pacientes que puedan tener riesgo alto de sangrado, pacientes frágiles, pacientes underweight, féminas especialmente underweight, con enfermedad renal, son pacientes que están predispuestos a sangrar y en esos pacientes es harmful empezar aspirina. Así que el tratamiento es la estatina, este es el mecanismo de acción, ¿verdad? Lo que hace es inhibir esa reductasa y de esa forma hace que se produzca menos LDL en el hígado y que a la misma vez haya más receptores disponibles para que el LDL que está por ahí se pegue, y, ¿verdad? Se pegue ahí y baje la cantidad en el torrente sanguíneo. ¿Puedes pasarlo? Esto es un estudio que identificó que la estatina, no solamente en diabéticos, sino también en pacientes no diabéticos, reduce el riesgo de mortalidad, del riesgo de morir, ¿verdad? Cardiovascular, strokes, el riesgo de eventos secundarios después de una revascularización, reduce ese riesgo, que es lo que ven en verde hacia el lado izquierdo, ¿ok? Así que una vez nosotros identificamos que el paciente tiene aterosclerosis subclínica, uno, ¿verdad? O sea, que la viste, no tiene síntomas, pero viste aterosclerosis. Dos, que el paciente no lo has visto, no sabes si tiene aterosclerosis, pero que su riesgo cardiovascular numéricamente está alto. Estos pacientes se benefician, ¿verdad? Después de esa evaluación que dice evaluar bien cuál es el riesgo de este paciente, se benefician de estatinas para reducir esos eventos cardiovasculares. ¿Puedes pasarlo? Estas son las dosis de los medicamentos. Con esto lo que quiero enfatizar es que lo que se recomienda realmente los que tienen la mejor evidencia de reducir Major Adverse Cardiovascular Events, que son MACE, son atorvastatina y rosuvastatina. Siempre me acuerdo por atorvastatina, rosuvastatina, ¿ok? Además de eso, porque empezarlos en estos medicamentos nos da también la opción de que si hubiese que subir esa dosis a la dosis de high intensity, tenemos la forma de hacerlo. Si no, tenemos que parar uno, empezar el otro y pues como que es a veces más chabón para el paciente, ¿ok? En pacientes que tengan intolerancia,
tenemos varias alternativas, entre ellas podemos hacer, ¿verdad? Intentar otra familia, o sea, otro grupo, otro medicamento, o sea, otra estatina. Entre medio tenemos que darle un mes de washout o otra forma de hacerlo es que lo utilicemos 2 a 3 veces en semana. Y si no, pues otras alternativas de medicamento. ¿Puedes pasarlo? Pacientes con asintomáticos, screening, porque ahora dirán como que, pero es que me dijeron que si ahora yo veo la placa, la trato, pues entonces voy a buscar la placa. No. Muchos de estos pacientes que tienen aterosclerosis subclínica, de manera incidental, pero una vez uno lo encuentra, lo ve, sí puedes evaluar el riesgo, sí puedes calcularlo, sí puedes ver los laboratorios con el LDL, sí, eso te va a dar más información, pero ya las guías se orientan a que hay placas, sabes que ya hay una placa aterosclerosis, ¿verdad? Subclínica, trátala para reducir ese riesgo cardiovascular del paciente, porque como vimos en una de las gráficas, su riesgo va aumentando a medida que, ¿verdad? Que ese grosor de esa placa aumenta y lo que queremos es halt o detener esa progresión de esa placa. Pero no es que vamos buscándola, ¿ok? Porque ya se han hecho muchos estudios en donde se ha visto que hacer screening de pacientes para CAD asintomáticos no lleva a reducción de riesgo cardiovascular, ¿ok? Eh, porque la prevalencia es muy alta y si empezamos a buscar, vamos a encontrar y no significa ¿qué hacemos con esa data que encontramos? Pues sí, vamos a empezar las estatinas, pero ¿qué hacemos con esa data en términos de seguir haciéndole más estudios para estratificar? Y eso conlleva una serie, ¿verdad?, de problemas en términos de también sobreestimar y sobrediagnosticar. Así que la única recomendación ahora mismo que existe para asymptomatic CAD, si lo vamos a hacer screening, es una recomendación 2B e incierta. Pudiéramos hacerlo con un TMT, que es un stress test, o con un calcium, con un CAC score, ¿ok? Que es eso que vemos ahí, y eso es lo que dice la guía. Si vamos a hacer un stress test en pacientes asintomáticos, lo pudiéramos hacer para aquellos que van a comenzar una actividad de ejercicio vigorosa. Así que, por ejemplo, lo que les expliqué, pacientes que eran sedentarios, ahora van a empezar a meterle ejercicio, pues pudiéramos hacer un stress test. Existe también en los Appropriate Use Criteria una clasificación 2B, de nuevo, uncertain el benefit, pero de pacientes asintomáticos, hacerle un screening para enfermedad coronariana, pacientes diabéticos, aquellos que tengan un CAC score más de 400 o enfermedad familiar prematura de coronaria. Esta es la progresión de, ¿verdad? Así como va pasando, cómo vamos de una placa estable a una inestable, ¿ok? La placa al principio va como que hacia afuera, ¿ok? Y después se va poniendo es inestable a medida que, si se fijan, que el core necrótico se acerca más al lumen. Una placa estable es aquella que tiene más fibrotic, ¿verdad? Plaques arriba y es más difícil romperla, ¿ok? Así que luego la placa se convierte en una inestable hasta que si hay una ruptura, pues es un evento coronariano agudo. Podemos pasarlo. Ya estamos en lo último. Esto es lo clásico, estos 3 componentes para dolor de pecho clásico. Se considera cardiac chest pain si tiene dolor de pecho subesternal o incomodidad, ¿verdad? O discomfort. 2, que empeora en el ejercicio o en el emotional distress. Y 3, que mejora con ¿verdad? Cuando se descansa o con la nitroglicerina. Si tiene 2 de esos 3 componentes, es possible cardiac chest pain. Y si tiene 1 o 0 de esos componentes, es non-cardiac chest pain. De igual, como es importante saber esto, es sumamente importante saber por el otro lado cuáles son no o poco probables que sean unlikely to be cardiac, ¿ok? Porque eso también llega mucho paciente preocupado a la oficina por esta razón. Y uno puede, con estos clínica, ¿verdad? Y examen físico, ayudar al paciente para darle reassurance si es necesario, ¿ok? Así que esos chart pain que aumentan en inspiración, o que cuando tú te sientas hacia adelante empeora, o que cuando toses te duele, suenan más a pericarditis o pleuritis, así que esos no son cardíacos. Cuando el dolor dura literalmente unos segundos y se va por ahí, poco probable, ¿ok? Cuando el dolor está debajo del ombligo o cuando ya está en el estómago, pero si irradia más abajo del ombligo o a la cadera, poco probable. Cuando el dolor es posicional, como les expliqué, que empeora cuando se echan para adelante, o cuando el dolor es reproducir a la palpación, que tú lo tocas y le duele, eso no es de etiología cardíaca. Puedes pasarlo. Así que un paciente que llega a nuestra oficina con dolor de pecho, lo primero que vamos a hacer es
Assess for red flags. ¿Cuáles son esos red flags de un dolor de pecho que nos preocupan? Un dolor de pecho que no mejora, que sigue creciendo, que rápidamente evoluciona, que le duele más cada vez, que viene acompañado de falta de aire, diaforesis, sudoración, se marean, náuseas, que le cogemos los vitales y está hipotenso, taquicárdico o hipotensivo y bradicárdico, ¿ok? Luego de eso, si podemos distinguir ¿verdad? De cierta manera, la realidad es que esto es una distinción que sí necesitan, que tiene unos factores clínicos, por supuesto, ¿verdad? De las características de ese dolor, pero también conllevan unos laboratorios que no vamos a tener disponibles en la oficina, pero que pudiéramos con ese examen clínico extrapolar a ver si es más una angina inestable o una angina estable. Así que si es un dolor de pecho que es predecible, que el mismo paciente dice, pues me empeora cuando camino, pero cuando mejoro se me va en nada, me dura un par de minutitos, esos síntomas están iguales hace meses, pues eso es más angina estable, ¿ok? Como los describí de Classic Cardiac Chest Pain, ¿ok? En ese caso podemos hacer con calma, ¿verdad? Un EKG y evaluar cuál va a ser la estrategia de evaluar su riesgo o mira, vamos a referirte, etcétera, ¿ok? Por el otro lado, si ese dolor de pecho empeora, como les digo, no mejora, con mínima exerción, tiene mucho dolor, no se le alivia el descanso, ese paciente deberíamos referirlo a sala de emergencia para evaluación inmediata, ¿ok? Y por último, yendo hacia abajo, si nos quedamos en el outpatient pathway, pues de nuevo, le hacemos el EKG, nos evaluamos bien para identificar si en efecto puede ser cardiac, possible cardiac o non-cardiac chest pain. Dependiendo de eso y de la prevalencia, porque va a depender de su edad, etcétera, otros factores, utilizamos una prueba que vaya acorde a la probabilidad, ¿verdad? Del pretest probability de ese paciente de tener ¿verdad? Coronary artery disease. Y por último, ok, caso 3 no sé si por el tiempo quieren hacerla o... Anyways, la leo. 72 años, hombre, presenta con dolor de pecho cuando hace ejercicio. Él dice que esto se ha mantenido igual en términos de frecuencia e intensidad por los pasados 2 meses y que no tiene dolor en descanso, que cuando él descansa, pues el dolor se le quita. Su examen físico está normal, sus vitales están normales, ese es el EKG y los laboratorios están pendientes. El EKG Normal Sinus Rhythm y es un EKG que está normal. Ese paciente, ¿dónde podríamos manejarlo mejor? ¿En la oficina o ER? Hasta ahora tenemos un 64% que menciona oficina y un Ujú, 36% de sala de emergencia. ER. Ok. Eso es, esto definitivamente es algo subjetivo, ¿ok? Esto es un paciente que a diario vemos en la oficina, ¿verdad? Especialmente como cardiólogo, así que es algo que atendemos a nivel de outpatient 100% en nuestro caso. Pero eh, hay ¿cómo se dice? Hay un lineaje grande de cardiólogos, ¿ok? Cuya creencia que ya de nuevo ha ido cambiando, especialmente con las nuevas herramientas de diagnóstico que tenemos, en donde no todos los pacientes tienen que ir a cateterismo, existen muy buenas herramientas no invasivas, pero hay una familia grande de, como digo, línea de cardiólogos que pensarían que todo dolor de pecho nuevo se considera angina inestable. Lo que pasa es que, de nuevo, hemos ido cambiando, se han hecho muchos estudios en donde evaluar stable angina de manera outpatient y hacerlo con estrategias no invasivas no aumenta el riesgo de mortalidad. ¿Ok? Así que es posible evaluar a este paciente en la clínica. ¿Ok? Entonces, por último, lo que les quería decir es que, ¿qué le vamos a decir a nuestros pacientes? Obviamente, todo esto es lo que nosotros vamos interpretando, entendiendo, pero a ellos, ¿verdad? Uno realmente lo que les dice es, mira, dolor de pecho es de los síntomas más preocupantes, importantes, así que si a ti te preocupa, a mí me preocupa.
Si te molesta, no pierdas el tiempo pensando en que, ay, si no es nada, si no es nada. No, tú ven a la oficina o ve directo a la sala de emergencia, pero deben tomar ese dolor de pecho, ¿verdad? Como algo cierto y como algo serio. Y aun si tú crees que hay indigestión o estrés o lo que sea, que no lo ignoren. Dos, si ellos sienten que ha aumentado demasiado, de nuevo, el dolor está creciendo, no se alivia en descanso, pues que vayan directo a la sala de emergencia, que no piensen que se pueden autodiagnosticar o que se les va a aliviar, porque los síntomas sí pueden ser subtle, ¿verdad? Y entonces necesitan evaluación para, para atenderlos de manera más rápida y efectiva y que mantengan todos los riesgos de under control, ¿verdad? Con sus medicamentos, las presiones, el azúcar, y eso hace ¿verdad? Que disminuyamos ese riesgo cardiovascular de tener eventos. Y ahí estamos, yo creo que eso es lo último ya. Perfecto, estas son las referencias y ahí estamos. Ok, ahora vamos a pasar a la postprueba y en lo que corre la postprueba, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat o levantando la manito para ir atendiéndolas. Ok, ya comenzaron a contestar la post. Vamos a darle unos minutitos. Tenemos preguntas de Yadira de Jesús. Yadira, si estás por ahí y quieres traer la pregunta, voy a darle stop share. Pues voy a dejarlo para que puedan escanearlo. Si quieres traer la pregunta, pues este es el momento. Pero la pregunta de Yadira de Jesús es, ¿no es mejor hacer primero laboratorios y otros estudios antes de comenzar el tratamiento con estatinas? Se puede hacer, no está mal para nada. O sea, va a depender 100% también del caso del paciente. Y actually, esto es algo bien interesante porque las guías son claras en unas definiciones particulares, ¿ok? Y uno, obviamente, es la de prevention, la guía de prevención. Eh, cerraron la prueba. Las guías de prevención del 2019, que es el recuadro que les puse básicamente de los más importantes. Esas guías están, ¿verdad? Sumamente establecidas. Después de esas salieron las del 2023, si no me equivoco, que es la de Chronic Coronary CCD, Chronic Coronary Artery Disease. Y en esas guías es súper interesante porque ellos pusieron como que, estas guías están intended para, y la definición de Chronic Coronary Artery Disease ahora es como un montón de cosas. O sea, desde pacientes que se dieron de alta de una hospitalización reciente, pacientes que, como les enseñé, en algún estudio encontraste enfermedad de las coronarias, pacientes que ya pasaron el año de tener un evento cardiovascular, pacientes con, etcétera. So, la definición es tan amplia y la realidad es que las guías están hechas para interpretarlas de acuerdo, ¿verdad? Al clínico. Así que puedes hacer eso. Pues, ese paciente así mismo te llega, ¿verdad? A esa placa de colesterol en la aorta. Puedes decir, mira, veo aquí que tienes una placa de colesterol. Ya en tu mente sí tiene que estar pensando o lo que tienes que tener es que este paciente no está al mismo riesgo cardiovascular de un paciente de 68 años que corre, que decía allí que corría, chévere, que no tiene ninguna placa, porque no es normal tener una placa a los 68 años. O sea que tú puedes llenarte de más información si eso te hace a ti como que, ¿verdad? Tal vez decir, cónchale, pero es que no le quiero empezar a alguien una estatina a los 68, vamos a suponer. Puedes calcularle el riesgo de ASCVD, puedes esperar a los laboratorios, empezarlo, ponle que lo vas a ver, vamos a suponer, de aquí a 3 meses. Empezarlo en 3 meses pasada la estatina no es que, o sea, no es que incurriste en un malpractice, no. Esa es tu forma de practicar y de adquirir más información, pero de nuevo, ese paciente tiene por definición, de acuerdo a la guía del 2023 del Chronic Coronary Artery Disease, definición de aterosclerosis, definición de nuevo de coronary artery disease, lo que pasa es que
En mi práctica, yo, por ejemplo, sé que también no es el mismo riesgo de alguien que pasó un año de haber tenido un infarto. Eso es distinto. O sea que hay formas de estratificarlo tú en tu oficina, decir slash subclínica laterosclerosis by imaging, by incidental imaging. Y ya tú sabes qué es lo que, como que cómo se puede comportar esa placa versus CAD slash acute coronary syndrome in 2021. Esa placa es distinta, es lo que quiero decir. Y es lo que quieren estas guías es que no pierdas de perspectiva que este paciente está a más alto riesgo. Pero puedes hacerlo a tu manera, no hay una manera perfecta, ideal. Yo depende del paciente, por ejemplo, si encuentro esa placa de un paciente así, 68 años, muy probablemente le digo, mira, podemos hacerte los laboratorios, vemos una placa, se ve, o sea, es extensa, como que ya hay evidencia de aterosclerosis subclínica. Yo pienso que te beneficia, ¿verdad? Y le explico, XY, de empezar una estatina de baja dosis, mantenerte bien controlado. Podemos hacer los laboratorios y veo cuál es, si hay algún tipo de resistencia o no, cuáles son sus preocupaciones y llegar ¿verdad? A un plan que sea bueno para el paciente, que al final del día es que se toma el medicamento. Ok, eh, muchas gracias. Voy a hablar un poquito sobre la preprueba. A los Ujú. que no han podido contestarla, el enlace está en el chat y pueden ir, ¿verdad? Contestando. A los que sí pudieron, pues gracias por eso. Eh, ¿Alguna otra pregunta antes de volver a las preguntas que ya estaban en el chat? ¿Alguien que quiera levantar la mano o quiera preguntar? Tengo que Juan Bonilla nos hizo una pregunta. Juan, si estás por ahí, por favor, tráenos tu pregunta, enciende el micrófono o levanta la manito para nosotros asistirte. Yadira nos contesta que fue excelente contestación de la pregunta. Muchas gracias. Vamos entonces con la pregunta de Juan Bonilla, que nos pregunta cada cuánto debe hacerse un screening. Por ejemplo, el paciente con factores de riesgo dijo que iba a hacer ejercicio, se le hizo el screening, salió negativo y no hizo ejercicio. Pasó un tiempo y quiere hacer ejercicio ahora, cuando es apropiado repetir ese screening. Para ok, cuando la utilizamos para como que haces si, ¿verdad? Paciente asintomático, screening de paciente asintomático para pacientes que vamos a comenzar esa terapia de ejercicio como que más fuerte, no se repite. Realmente, de hecho, lo que las guías dicen es que ni vamos miramos obviamente el segmento ST, porque si hay algo obvio de una depresión, ¿verdad? Obvia en el segmento ST que evidencia isquemia, pues obviamente ya ahí cambia la definición de subclínico a una evidencia de isquemia significativa. Pero lo que las guías dicen es que se utiliza que más que estar enfocados en ese, como que obsesionados con mirar si baja 0,5 milímetros ese segmento ST, lo que queremos ver es, ¿cómo es que ellos los leen? Lo dice aquí, espérame, te lo voy a leer tal cual. Ellos lo que dicen es... Okay, ellos dicen particularly when paying attention, when attention is paid to non-ECG markers, such as exercise capacity. Así que en estos escenarios lo que quieres es ver como que, ok, esta es tu capacidad cardiovascular. Muchas veces en estos escenarios lo que detectamos es excessive BP response, pacientes que en el descanso se quedan 200 sobre 100, pues ya ahí como que vas notando, ok, pues mira. em, Tengo unos componentes, o por ejemplo, voy a volver a eso, o por ejemplo, el heart rate no baja tan rápido como en pacientes que tienen buena capacidad cardiorrespiratoria, pues esos son componentes que nos dan información, non-ECG markers, de cuál es la capacidad de ese paciente y cómo podemos decirle, mira, vamos a ir poco a poco o, mira, ¿sabes qué? Vamos para adelante, ¿sabes? Tu estrés está completamente negativo, duraste los 10 minutos, la presión se mantuvo bien, pues es ese tipo de información para el escenario de screening prior to exercise.
Ya cuando queremos hacerlo, ¿verdad? Para evaluación de isquemia, que en ese escenario es diferente, porque ya ahí estamos evaluando pacientes con low to intermediate risk probability de CAD, ¿ok? Y en esos pacientes, cuando ya tienen dolor de pecho, que es diferente, esto es diferente de prevención primaria, en ese otro grupo de pacientes, si una prueba sale negativa, un stress test, nos da como un buy-in, como decimos, como que, ah, mira, tuviste una prueba negativa 2 años, como que no hay que, o sea, tienes una prueba negativa, nos dura unos buenos 2 años, es lo que aquí ya dicen. Pero eso no se confunda con este escenario de primary prevention, asymptomatic screening, paciente que quiere empezar a hacer ejercicio. Y yo pienso que actually, como que o sea, underutilize, usamos poco ese tipo de screening. Obviamente tampoco abusar de él, pero creo que es una buena forma de darle información y reassurance muchas veces al paciente. Muchas gracias, Juan. Espero que tu pregunta haya sido contestada. Si tienes alguna duda, pues lo mismo puedes escribirla o abrir tu micrófono. Nos queda una pregunta de Claribel. Claribel, si quieres traer la pregunta, por favor, abre tu micrófono y tráela. Bueno, pues Claribel nos pregunta, le pregunta a usted más que nada, hipotiroidismo y obesidad, ¿cuánto afecta? Pues actually, muy buena pregunta. Obesidad, lo que les dije, ¿verdad? Los pacientes overweight, even overweight. O sea, para mí eso es muchas veces impresionante. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero pacientes que uno ve, ¿verdad? De frente y se ven súper bien. Uno los ve. Yo les digo, "Ve, qué guapa", y cuando veo como que digo, ay, está overweight, pues son conversaciones que a veces son, no les voy a mentir, a veces un poco incómodas porque being overweight, y tal vez es una percepción mal, porque estamos acostumbrados tal vez a eso, pero even being overweight te aumenta el riesgo cardiovascular, de nuevo, de tener eventos. O sea, para mí esto es increíble en una sociedad donde hay una prevalencia altísima de pacientes sobrepeso. Así que sobrepeso, obesidad, no, te miento, no voy a decir esto porque no estoy segura si existe una relación lineal entre el peso y el riesgo. Pensaría que sí, pero no la sé. Pero lo que sí se sabe es que el riesgo de estos pacientes, si los comparamos de nuevo con un corte de pacientes de la misma edad, uno overweight y uno en el normal weight, el que está overweight even en ese peso tiene mayor riesgo cardiovascular. Importante lo que les dije de pacientes que tienen obesidad céntrica, ¿verdad? Que son el apple shape y lo que tienen es como que más pipita que nada. Hay que chequearlos con medidas. Hay unas medidas, ¿verdad? Que no me las sé de memoria, pero las busco y pues, de hecho, una de esas medidas es un componente del síndrome metabólico, así que por ahí también añadiríamos otro risk factor, otro risk enhancer de los que le hablé. En cuanto al hipotiroidismo, pues no está asociado directamente con riesgo cardiovascular en términos de que no se considera un risk enhancer, no está, no es algo que directamente esté, ¿verdad? Como que atado a riesgo cardiovascular, por lo menos en lo que las guías establecen. Ujú. Debe existir algún estudio, porque es que de verdad existen estudios de todo, pero por lo menos guías del American College of Cardiology y el American Heart Association no establecen el hipotiroidismo como un riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Pues con esa pregunta concluimos la sección de preguntas, porque la redundancia. Ahora vamos a pasar a la sección del caso clínico.